Bueno, ¿cómo les va? Vamos a hacer la tercera y última parte de la lectura del estándar del maltés. Bueno, habíamos quedado, lo último que vimos fue piel, movimiento y piel, y ahora vamos a ver el manto. El manto dice lo siguiente: el pelo del maltés es denso, brillante, cayendo pesadamente de una textura sedosa, muy largo en todo el conjunto del cuerpo y lacio en toda su longitud, sin rastros de ondulaciones o rizos. En el tronco debe ser más largo que la altura a la cruz y cae pesadamente al suelo como una capa sin abrirse o formarse mechones o enmarañarse. Anudarse significa. Los mechones son aceptables en los cuartos delanteros desde el codo hasta los pies y sobre los cuartos traseros desde la rodilla hasta el pie. No hay subpelo. En la cabeza el pelo es muy largo, tanto sobre el hocico, donde se mezcla con el de la barba, como sobre el cráneo, donde cae hasta mezclarse con las orejas. El pelo de la cola cae de un solo lado del cuerpo, es decir, sobre el flanco y sobre el muslo, y es tan largo que llega hasta el corvejón, o sea, hasta el talón más o menos. Color blanco puro, se admite el marfil pálido. Los tonos naranja pálido son admitidos pero no deseados y constituyen una imperfección. Tamaño y peso. Altura la cruz de 21 a 25 centímetros. En los machos habíamos dicho que la cruz la altura se medía desde el piso hasta la inserción del cuello con la línea superior, ¿sí? Habíamos hablado muy bien claramente sobre cómo se medía, ¿verdad? Bien. Y 20 a 23 centímetros en las hembras. Peso de 3 a 4 kilos. Entonces, el tamaño entre el macho y la hembra hay una pequeña diferencia, puede haberla, ¿sí? Pero pueden medir lo mismo, porque si tenemos una hembra que mide 23 centímetros y un macho que mide 23 centímetros, estará bien, ¿ok? Solo que de 21 a 25 y 20 a 23 hay 1 centímetro de diferencia hacia abajo y 2 hacia arriba, entre macho y hembra. Faltas. Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se consideran como falta y la gravedad de esta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la salud y el bienestar del perro. Faltas: estrabismo bilateral. Estrabismo es la disposición anómala de los ojos, por la cual los dos ejes visuales no se dirigen a la vez a un mismo objeto. ¿Se entiende? O sea, un ojo se dirige hacia un lado y otro ojo hacia otro lado. Cuerpo demasiado largo, diríamos que más de un 33% de su altura. Faltas graves: nariz romana. Recuerden que la nariz debe ser vertical, no respingada, pero sí vertical. No es romana, o sea, no tiene que bajar hacia abajo, ¿sí? Prognatismo acentuado, ya habíamos hablado un poco de la mordida de los malteses. Tamaño en macho más de 26 centímetros o por debajo de 19. Hembras más de 25 o por debajo de 18. ¿Sí? Recuerden que dice de 20 a 23 las hembras, y acá está diciendo por debajo de 18, o sea, está dando 2 centímetros de margen ahí que puede jugar, tanto para arriba como hacia abajo. Faltas descalificantes: agresividad o extrema timidez. Cualquier perro mostrando claras señales de anomalías físicas o de comportamiento.
divergencia o convergencia acentuada de los planos de la cabeza. También ya hemos hablado, divergencia es cuando nunca se unen y convergencia cuando los planos se unen en un punto, ¿sí? Despigmentación total de la nariz o nariz de otro color que no sea negro. Prognatismo. Ojos gaseos, por ejemplo, un ojo azul y otro de marrón o de otro color, ¿sí? O mitad de un ojo de un color y mitad de otro. No, los ojos tienen que ser marrones oscuros, ambos. Despigmentación total de los párpados, que deben ser negros. Ausencia de cola, cola acortada, ya sea congénita o adquirida. Pelo crespo, cualquier color que no sea blanco, con excepción del marfil pálido, y parches de diferentes colores, sea cual sea su extensión. Los machos deben tener 2 testículos de apariencia normal, completamente descendidos en el escroto, y solo los perros funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, deberán usarse para la crianza. Bueno, ese es el estándar en su totalidad, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es leerles un poquito sobre la historia de la raza si bien acá empieza hablando igual que en el estándar, pero está un poquitito más ampliada, por eso he tomado esta y por eso también le había dicho que la íbamos a ver al final, porque era un poquito más largo y me se hace tedioso. Si empezábamos con esta, nadie quería seguir. Bueno, esto lo tomé del libro Las claves del juzgamiento canino del doctor Eugenio Aguiló. De este libro es lo que les voy a leer a continuación y que tiene algunos datos que me resultaron interesantes como para compartirlos. Bueno, el nombre del maltés para muchos no significa que la raza sea originaria de la isla de Malta, ya que el adjetivo maltés viene de la palabra semítica malat, que significa refugio o puerto. Esta raíz semítica se encuentra en toda una serie de nombres de lugares marítimos, como por ejemplo en la ciudad siciliana de Melita y justamente también el de la isla de Malta. Respecto a esto, los estudiosos nunca se han puesto de acuerdo. En el año 25 después de Cristo se escribió que hay una ciudad en Sicilia llamada Melita, de donde se exportan muchos perros hermosos llamados Canes Meliteis. La isla de Malta se encuentra ubicada a 100 kilómetros del sur de Sicilia, en medio del mar Mediterráneo. En esos tiempos la popularidad del maltés fue tal que se convirtió en el perro de confianza de Publio, el antiguo gobernador romano de la isla de Malta, que nunca se separó de su cachorro de nombre Isa. Una de las leyendas de la raza se refiere al apóstol San Pablo. En los Hechos de los Apóstoles relatan el naufragio de Pablo en Malta, donde curó milagrosamente al padre del gobernador Publio. Y en agradecimiento, éste le regaló a San Pablo un maltés. El maltés está reconocido como una de las razas más antiguas, identificable desde hace cientos de años. En excavaciones se encontró una figura de maltés que se supone que era un juguete para niños que se remonta al 8000 a.C. y también en la tumba del faraón egipcio Ramsés II. Se han encontrado estatuillas de piedra que se parecían a los malteses. Se dice que el naturalista Darwin situó el origen de la raza en el 6000 a.C. Los ancestros de la raza vivían en los puertos de las ciudades marítimas del Mediterráneo central, en donde combatían a las ratas que abundaban en las tiendas portuarias y en las bodegas de los barcos. En una lista de perros existentes en la época de Aristóteles, se menciona una raza de pequeños perros a los que se les atribuye el nombre latino de Canis malitenses. Este perro era conocido en la antigua Roma como compañero preferido de las matronas. Fue elogiado por Estrabón
geógrafo e historiador griego del siglo I. Los primeros ejemplares de la raza que llegaron a Inglaterra en una época más moderna lo hicieron durante el reinado de Enrique VIII, un rey que para muchos es el iniciador de la pasión por la sinofilia de la realeza británica, pasión que se mantiene hasta nuestros días. El bisón maltés aparece en representaciones de numerosos pintores del Renacimiento, en donde se le ve en los salones de la época junto a damas de este tiempo y también en épocas posteriores. Los vemos en los cuadros de las reinas de Gran Bretaña, Isabel I y de Victoria. Sir Ladsen, en 1839, a pedido de la madre de la reina Victoria, la duquesa de Kent, pintó su maltés Kiss acurrucado sobre la cabeza de un gran perro parecido a los San Bernardo de la actualidad. Todas estas obras ilustran claramente lo poco que ha cambiado la raza desde tiempos muy remotos. Debemos destacar que en la época victoriana el gran compositor de ópera como la Traviata y Nabucco, el italiano Giuseppe Verdi, se dice que fue el primero en llevar a su maltesa Lulú a las funciones de la ópera. Algunos de los nombres que ha tenido la raza a lo largo de su extensa historia han sido perro león, bisón maltés, perro de lanas y antiguo perro de Malta. Pese a que en Inglaterra había llegado cientos de años antes, recién en el año 1841 aparecen los primeros registros como consecuencia de la llegada de una pareja de canes procedente de Filipinas. El Club de Maltés se fundó en 1934. En estos tiempos había mucha confusión con respecto a las medidas reales de este perro, especialmente entre Italia y América. La norma de la raza fue finalmente presentada por el famoso profesor Solaro y reconocida por el Ente Nacional Sinófilo Italiano en 1954. Este estándar fue reconocido oficialmente por la FCI en 1963. La raza clasificada dentro del grupo de los bisones recibió su reconocimiento a título definitivo por la Federación Sinológica Internacional el 13 de abril de 1955 y su estándar indica como idioma oficial original el inglés. Como país de origen de la raza, la cuenca del Mediterráneo central, que actualmente abarca 23 países, y su país de patronato es Italia. Aunque este patronazgo de la raza en el ámbito internacional se le otorga a Italia, fue Inglaterra el país que, como ha sucedido con otras muchas razas, sirvió para establecer una base sólida, homogénea y estable, a partir de la cual garantizar el desarrollo y la expansión del maltés, lo que justifica que el idioma asignado por la FCI sea el inglés. De Inglaterra salieron ejemplares para todo el mundo y aún en la actualidad casi todos los malteses existentes tienen orígenes británicos en sus pedigrís. A Estados Unidos llegaron a finales del siglo XIX y de inmediato atrajo la atención de muchos aficionados y criadores. La primera vez que se inscribieron malteses en la exposición de Westminster fue en 1870 y 3 años más tarde, en 1873, se inscribió en los registros del American Kennel Club la primer camada nacida en el país. Entró oficialmente en el libro genealógico del American Kennel Club y el grupo no deportivo como Terrier Maltés en 1888 y en 1919 pasó a llamarse solo Maltés, entrando finalmente al recientemente creado grupo Toy en 1924. Su popularidad fue después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, su ascenso a la fama en los rings
americano se produjo en la década de 1950. Por muchos años el criadero Villa Malta fue fundamental en la mejora y la presencia de la raza en exposiciones, produciendo más de 100 campeones y centró la atención de la raza en los años 40 y 50. Cabe destacar que jamás un maltés ganó Best in Show en las exposiciones ni de Westminster, ni de Kraft, ni mundiales. Bueno, estamos a tiempo. Bueno, esto es un poquito sobre la historia, un poco más ampliado de lo que está en el estándar, pero me pareció interesante conocer un poco cómo fue llegando el maltés hasta ser lo que es hoy, ¿no? Qué países y demás, como para que vayamos entendiendo un poquitito cómo viene a ser hoy el maltés como es. Evidentemente tiene mucha historia, así que está como muy arraigada la raza, así que bueno, tenemos un ya largo camino recorrido, espero que podamos seguir recorriendo más. Bueno, es todo por ahora, espero que les haya resultado interesante, no se hayan dormido y bueno, nos volveremos a encontrar en otro momento. Bye.